Buenas tardes con todos. Estoy viendo, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Estoy viendo con muchísimo gusto que hay gente de México entre los participantes. Eh, bueno, veo que hay una Universidad de Tabasco que está auspiciando. Me hubiera encantado entonces hacer también mi ponencia con alguna referencia al derecho mexicano, pero bueno, entendí que era para Ecuador, así que me da mucho gusto que estén mexicanos aquí. México es mi segunda patria, por muchísimas razones. Bueno, nos vamos a referir al derecho ecuatoriano, principalmente. Eh, pero hay muchas cosas, como ustedes habrán oído. Yo tuve la inmensa fortuna de ser profesor de la UNAM casi 5 años. Entonces, conozco el derecho mexicano, así que puede ser que haya alguna que otra referencia de lo que recuerdo. Sí. Y bueno, aquí el litigio, vamos a hablar sobre el litigio de expropiación, o sobre la problemática de la expropiación. Veo a Alexandra López Villasís entre los participantes y me acuerdo de su caso, que lo patrociné. Pues sí, es uno de los ejemplos que se pueden poner. Pero bueno, miren, partamos de una cosa. Expropiación en el artículo 323 de la Constitución ecuatoriana. Y en México también está reconocido el derecho de propiedad, ¿sí? Con algunas particularidades, ¿sí? Y al mismo tiempo el derecho de propiedad coexiste en las mismas constituciones, en la mexicana y en la ecuatoriana, con la expropiación, ¿sí? En la Constitución de México se dice que se pueden expropiar los bienes mediante la expropiación y mediante el pago de una indemnización, igual que sucede aquí. Pues bien, la coexistencia de un derecho de propiedad y la expropiación da lugar a una primera pregunta. No es que la Constitución ecuatoriana y la de México se están contradiciendo, porque se supone que la expropiación es la privación de la propiedad o del derecho real de dominio sobre el bien expropiado, pero entonces, ¿cómo al mismo tiempo las constituciones e incluso los instrumentos internacionales de derechos humanos, la Declaración Universal, la Declaración y, y el Pacto y la Convención Americana reconocen la propiedad pero permiten la expropiación? Entonces, tenemos una primera paradoja, ¿sí? ¿Cómo, cómo, cómo se concilia estas dos normas constitucionales? Y además en la Constitución ecuatoriana, perdón que dé una opinión, hay entre los deberes del ciudadano, me parece que artículo 83, dice que subordinar el interés privado al interés público. Aquí se aplica muchísimo ese criterio para ir a justificar muchas cosas. Entre ellas este tema de la privación del derecho real de dominio o expropiación. Eso de que prevalece el interés público sobre el privado, creo que es una de las normas constitucionales más odiosas que tenemos. Yo aquí me podría decirles que un autor alemán, Gerald Roberts, al hablar de los principios éticos del Estado de Derecho, decía que todo interés en el Estado de Derecho debe ser considerado. Así que no es la expropiación. Yo quisiera que seamos un poco críticos con eso de que aquí prevalece un interés público sobre el privado, como que se tratara de un sacrificio o de una inmolación del ciudadano ante el Estado, o el Estado fuera un Dios en donde
donde debe prevalecer las cuestiones. No, no es así. La Constitución de nosotros, al menos la ecuatoriana, dice que el mayor deber del Estado es velar, tutelar los derechos reconocidos en la Constitución, así que esa famosa norma sigue siendo odiosa, ¿sí? Porque uno de los medios que tienen las personas para su sobrevivencia es la propiedad. Bien, ¿cómo conciliamos todo este espectro? Una facultad sumamente fuerte, García Enterría dice que es una facultad, una de las más fuertes, más decisivas que tiene el Estado respecto del particular. ¿Cómo conciliamos un derecho frente a esta facultad? En primer lugar, no se trata de una, la expropiación no es confiscación. Y justamente el artículo 323 de la Constitución ecuatoriana dice que no es, que se prohíbe toda confiscación. ¿Cómo se concilia? No es el sacrificio de un derecho. Yo aquí creo que debemos tener en cuenta la opinión o la enseñanza de un autor argentino, que creo que tiene una de las mejores definiciones o descripciones de la expropiación. La expropiación no es un sacrificio del derecho de propiedad, sino la transformación del derecho real de dominio, la transformación del derecho real de dominio en un equivalente de derecho de crédito, ¿sí? Que está dado por la justa indemnización, de modo que el patrimonio del administrado debe quedar incólume, ¿sí? Solamente, y aquí es una de las cuestiones en las que me detendré especialmente, solamente cuando hay una justa indemnización se puede conciliar la facultad expropiatoria con el derecho de propiedad. Solamente ese elemento. Es decir, no es un sacrificio del administrado, no es que prevalece el interés público sobre el privado y no es que se inmola el administrado frente a las necesidades públicas. No. La justa indemnización que dice la Constitución, ojo, no es justo precio, dice justa indemnización, es verdaderamente lo que concilia la facultad expropiatoria con el derecho de propiedad. Porque lo que hace el Estado aquí es lo que se debe, o lo que hace lícita la expropiación es dejar el patrimonio del administrado indemne, ¿sí? Pierde el derecho real, pero adquiere un derecho de crédito equivalente, de tal manera que mi patrimonio queda indemne. Entonces, ahí es donde una expropiación resulta lícita y constitucionalmente viable. Bien, no es entonces la primera idea, no es un sacrificio de un derecho constitucional o de un derecho reconocido por los tratados internacionales de derechos humanos, no es un sacrificio, es una transformación de un derecho real en un derecho de crédito equivalente. Bien, además, la propiedad privada tampoco se sacrifica porque el ordenamiento jurídico establece una serie de requisitos para que exista una expropiación legítima, ¿sí? Uno de ellos, el primero, es la causa de utilidad pública, ¿sí? Porque no se trata de cualquier capricho. Señores, el tema de la causa de utilidad pública es tal vez la primera de las condiciones. No puedo ir y expropiar o sacrificar ese derecho real de dominio si no es, como dice la Constitución ecuatoriana en el artículo 323 y también la mexicana en el artículo correspondiente. El artículo 323 y también, dicho sea de paso, todas las declaraciones de derechos
Dice el artículo 323, cito, con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. Entonces, no se trata de que viene un funcionario público, le gustó un bien y declara de utilidad pública y lo expropia, ¿sí? Debe haber una causa de utilidad pública y nuestra Constitución define como beneficio social, interés público, interés colectivo, ¿sí? Y en ese sentido, el, hay una sentencia de la Corte Nacional de Justicia, ¿sí? Que fue dictada por la Sala de lo Civil y Mercantil, en la que se dice una cuestión muy, muy interesante. Permítame un segundo. Sí, es la sentencia de 15 de enero de 2021, dictada dentro del juicio 09-332-2014, 16067, en donde la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia dice que no es la expropiación una forma de adquirir el dominio por parte del Estado, y que hay la causa de utilidad pública se refiere al, a la utilidad social que se le va a dar al bien, ¿sí? Ahí nos conecta esta noción también con algo que está muy mal regulado en el derecho ecuatoriano, que es el dominio público, ¿sí? Porque el bien que se expropia pasa al dominio público, ¿sí? Y el dominio público no se rige por las mismas reglas que la propiedad privada. En alguna ocasión que fui profesor de esta materia en la Universidad Andina, les decía a mis alumnos que para entender al derecho al dominio público hay que quitarse el chip de la propiedad privada porque es otro régimen jurídico. Pero lamentablemente nosotros tenemos al respecto una vieja normativa que está en el Código Civil que data de 1889, en donde se dice, habla de bienes de uso público, bienes nacionales de uso público, destinados al uso público o bienes fiscales. Pero no se ha avanzado en la definición de o en la caracterización de esos bienes. Es un código muy antiguo. Entonces, yo puedo expropiar, pero siempre y cuando eso se destine a la utilidad pública. Y utilidad pública puede ser el tránsito cuando es propio para un camino, puede ser para un servicio público como la electrificación o como el metro de Quito, o puede ser ese tipo de cuestiones, pero entenderse bien que se trata de algo colectivo. Y por colectivo no es el uso privado de un funcionario, no es el uso privado de una institución pública, sino el uso público, calles, caminos, o una dependencia para el servicio colectivo, un hospital, e incluso se contempla como beneficio colectivo la vivienda de interés social. Entonces, o una cuestión que también puede dar lugar a la noción de beneficio colectivo, está dado por el patrimonio histórico. Se puede expropiar bienes que son destinados al tema arqueológico o al tema histórico. Pero aquí la noción de utilidad pública se refiere al beneficio de la colectividad, al uso de la colectividad, de la comunidad, ¿sí? No, cuando esto no sucede, hay una cuestión muy grave. Cuando se destina a fines que pueden ser equiparables al uso privado o al dominio privado, existe una noción llamada desviación de poder. La declaración de utilidad pública previa a la expropiación implica el beneficio colectivo,
es decir, para toda la totalidad de la gente. No se puede privar a nadie de ese beneficio. Si eso sucede, si se destina a cuestiones que pueden ser equiparables al dominio privado, hay desviación de poder. Desviación de poder es un vicio de los actos administrativos que justamente consiste en usar una facultad pública para un fin diferente al que ha sido destinada esa facultad. Sí, la facultad expropiatoria se justifica para, para el servicio, los servicios públicos, las obras públicas, la vialidad, la vivienda, la conservación del patrimonio histórico, la conservación medioambiental, etcétera. Pero son cuestiones que nos interesan a la colectividad. Cuando eso se desvía, hay desviación de poder. Y la expropiación o la declaración de utilidad pública sería ilícita. La Corte Nacional, la Sala de lo Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, en una sentencia reciente de 16 de diciembre de 2024, está muy reciente, nos habla también de una serie de requisitos de la expropiación. Dice que debe haber un procedimiento que comprende pasos que inician con la declaratoria de utilidad pública o de interés social, que se concrete en un acto administrativo que califica al bien que se va a expropiar como destinado a esa utilidad pública. Debe estar motivado, debe estar el bien individualizado y debe, sobre todo, dice la Corte, cabe señalar que previo a la declaratoria de utilidad pública, la entidad estatal debe contar con informe técnico favorable, certificación presupuestaria, avalúo del bien, certificado del registrador de la propiedad que indique la identificación de inderos, la historia del dominio del bien inmueble que se va a expropiar. Y luego la declaratoria de utilidad pública debe registrarse en el registro de la propiedad del cantón donde se encuentra el inmueble, de tal manera que queda inmovilizado. Es decir, no es como sucede, como mucho sucede, ya les voy a contar una anécdota personal. ¿Sí? No es que yo puedo, como funcionario, decidir que me gustó tal bien y ya expropiarlo, o que yo puedo hacer una expropiación sin ningún tipo de justificación. Cuando se habla de esto, de interés social y todo eso, incluso se puede remitir a una justificación que debe estar dentro de los proyectos, programas, planificación, etcétera, que tienen las entidades públicas. O sea, no es un capricho, ¿sí? Y tiene que haber un procedimiento, o sea, utilidad pública más un procedimiento administrativo, y dejo para después el tema de la justa indemnización porque es el más complejo y es por la práctica profesional uno de los más arduos de entender. Pues bien, va la anécdota y aquí Alexandra, yo me acordaba de ella, fue mi cliente. ¿Sí? ¿Qué pasó? Y quiero conectar la teoría para no ser excesivamente aburrido. Mi familia, desde 1904, tiene una hacienda y se les ocurrió al municipio de Espejo ampliar un camino que va desde la cabecera cantonal, que es el Ángel, hacia, hacia una parroquia que se llama La Libertad. Alegaban que eso fomentaba el turismo porque por ese sector existen las famosas lagunas del Voladero, el Polilepis, los frailejones, tiene muchísimo interés turístico. De hecho, hay turistas de los que hacen estos europeos, hacen esos caminos, esas rutas desde Estados Unidos hasta Argentina y justamente pasan por ahí muchas de esas expediciones. Entonces sí tienen un interés turístico, pero sucede que recibo una llamada de mi prima, porque como es un bien que se heredó desde hace muchos años,
mis vecinos son mis primos. Ya. Entonces me llamaron a decirme que hay un movimiento extraño en donde hay maquinaria de pesada. Mi hermana dijo, lo que pasa es que están limpiando, pero no era una limpieza, así que preocupado fui y me encuentro con que evidentemente estaba maquinaria quitando parte del dinero de la propiedad que tiene con el camino y y quitándonos. Y no teníamos idea de qué se trataba. Bueno, fui al campamento de la constructora y ustedes entenderán que es como encontrarse con un ladrón y no propiamente se les recitó un poema de Neruda, ¿no? Y con mis primos vimos, ese fenómeno se llama vía de hecho, que es otro concepto también aplicable aquí. No es que puedo entrar como Pedro por su casa al bien. Tengo que notificar de la declaración de utilidad pública. E incluso eso se puede impugnar por vía contencioso administrativa. Lamentablemente no existe norma que permita impugnar la declaración de utilidad pública en vía administrativa, pero eso es un acto administrativo que puede impugnarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo e incluso por acción de protección. Pues bien, a nosotros no nos habían notificado y habían directamente pasado a los hechos. Vía de hecho es prescindir de los procedimientos y pasar a, de manera troglodita a ocupar el bien. Entonces, en vista de la oposición y de que que con los primos íbamos a sacar todos los carros y los tractores y todo el equipo para no dejarles pasar, pues nos llamó el alcalde, hubo una reunión y se les expuso las cosas. En definitiva, no era un daño mayor, así que decidimos ceder. Sí. Pero lo que quiero transmitirles es lo que ha dicho la Corte. No es sencillo. La declaratoria de utilidad pública no es algo así de fácil. Tiene que haber un procedimiento previo que incluye informes, estudios e incluso una planificación y una presupuestación. No es que puedo entrar, y tampoco es que yo puedo entrar a la propiedad de una persona como si como si el Estado fuera un ser omnipotente que con la facultad constitucional puede hacer lo que quiera. No, hay un procedimiento previo, está delimitado en esa sentencia e implica, ante todo, justificar la utilidad pública. Si no existe utilidad pública justificada, no se puede expropiar. Como les había dicho, he dejado para una, eh, una explicación muy especial el tema de la justa indemnización. ¿Y por qué? Porque este es el problema de mayor envergadura que soportan las personas. Lo digo por experiencia de abogado, ¿sí? Eh, les digo por experiencia de abogado. Sobre este tema hay una serie de confusiones. Miren, los municipios especialmente, ¿sí? Y el Estado también, el Estado central, pero especialmente las expropiaciones que hacen los municipios, salen con el tema del avalúo catastral, ¿sí? A ver, y también salen con la idea del justo precio, ¿no? No dice la Constitución justo precio, dice justa indemnización. No es lo mismo, no es lo mismo. Y aquí un ejemplo, también para ser muy activa, bueno, para hacerles aterrizar en la práctica. Tengo un cliente que el municipio de Quito también entró con vía de hecho, o sea, sin pedir permiso, entró en un inmueble que tenía destino industrial, ¿sí?
Por razones de sigilo profesional no puedo dar más datos, pero sí cuento lo que hizo el municipio de Quito. Ese inmueble estaba en un primer lugar al lado de una de las avenidas más transitadas de Quito y había sido tomado sin pedir ni permiso. O sea, hubo, igual que me pasó a mí y a mi familia, una vía de hecho, y no solo eso, sino que ya habían colocado, era agua para destino del servicio de agua potable. Entonces, quitaban una buena parte del terreno que tenía vocación industrial. ¿Y qué es lo que pasó? El municipio de Quito dijo, el avalúo catastral son $60,000 y eso le vamos a pagar. ¿Puede ser el avalúo catastral? En primer lugar, esa es una cuestión, eso es un error del avalúo catastral, es un error gravísimo que cometen los municipios. El catastro, es decir, el inventario de las propiedades urbanas, no tiene finalidad de avalúos, no tiene finalidad de avalúos, no tiene por fin el catastro establecer justa indemnización. Miren, el catastro, según define un autor mexicano, Martínez Cabañas, dice que es un censo analítico de la propiedad inmobiliaria que tiene por propósito ubicar, describir y registrar las características físicas de un bien inmueble, detectar sus particularidades y qué es lo que tiene por objeto. En el caso ecuatoriano, uno de los objetivos del catastro es la base imponible del impuesto predial. O sea, uno de los objetivos es tributario. Y como el fin puede ser tributario, no es lo mismo el cobro de impuestos que el avalúo de inmuebles. Muchas veces el avalúo catastral no coincide, y lo ha dicho la Corte Nacional también, no coincide con el avalúo de la indemnización que debe el administrado, se debe al administrado. El catastro sirve también para planificación urbana, sirve para temas tributarios, pero no es un mecanismo para establecer una indemnización. Tampoco se trata del justo precio, porque ahí que le pusieron $60,000 al inmueble, no consideraron que, además de que valía mucho más solo el puro terreno, lo que le estaban privando a la compañía era de un ingreso derivado de su actividad industrial que hacía dentro de ese inmueble. Entonces, además de que se lo valoró solo el inmueble en alrededor de $200,000, solo el valor del inmueble, la noción de indemnización no es equivalente al tema del precio. Sí, el inmueble valía $200,000, ¿sí? Pero además se hizo un peritaje para determinar la pérdida de utilidades, porque era un bien destinado a una actividad industrial. Y resulta que la justa indemnización que la compañía debía recibir pasaba de los $3 millones. Pasaba los $3 millones. Porque indemnización no es lo mismo que precio. Indemnización es la compensación o la reparación por la pérdida del bien y comprende el daño emergente, el lucro cesante. Lo único que la doctrina dice es el lucro eventual, o sea, no se puede imaginar un lucro a futuro. Lo que la justa indemnización que habla el 323 de la Constitución implica daño emergente, es decir, los $300,000 que valía el inmueble, más el lucro cesante, que ahí sí llegaba a $3 millones. Actualmente el juicio está en juicio, estamos en juicio por ese tema, pero no es ni el justo precio y menos el avalúo catastral. Entonces, señores, el tema es una cuestión que va más allá de lo que normalmente se sucede en nuestro país, ¿sí?
Eh, eh, Eso, y hubo también casos en donde también la Corte Nacional determinó justo precio, justa indemnización, justamente, perdón, Alexandra, justamente es un caso que involucra a uno de sus compañeros. La Corte no casó una sentencia, había en el caso, ahí había el típico avalúo catastral o el avalúo que se les ocurría, pero el Tribunal de lo Contencioso de Cuenca dijo, no se trata, es la primera, una de las pocas veces que he visto una sentencia tan correcta. No se trata ni de justos precios ni avalúos catastrales, se trata de indemnización y se corrigió lo que querían pagar, que no era lo correcto. Igual que pasó, que ahora se está peleando en otro caso, porque no son $60,000 que quiere pagar el municipio de Quito, sino que asciende el valor de la expropiación a 3 millones. Entonces, justa indemnización, dice la Constitución, y eso implica daño emergente y lucro cesante. Ahí hablamos de justa indemnización, ¿ya? Bien, y esto no es un capricho, ni tampoco se debe uno dejar esa famosa norma que yo le considero odiosa, de que debe prevalecer el interés general sobre el particular. No es así. Aquí se trata de dejar incólume el patrimonio del administrado. Si no se deja incólume, se viola el derecho de propiedad, así de fácil. Lamentablemente, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en algunos casos? Aquí hay un problema también de constitucionalidad que no se tiene, que lamentablemente no lo captan los jueces. Otra anécdota sobre este tema de la justa indemnización. Tengo otro cliente que le expropiaron una gasolinera, ¿sí? En el oriente. La expropiación de la gasolinera solamente se consideró para el pago, ¿sí? El valor del inmueble y el valor de algunas construcciones y el valor de la maquinaria de la gasolinera. ¿Quién fue el expropiante? Petroecuador. Petroecuador porque esta gasolinera estaba en zona de frontera y hubo en el gobierno de Rafael Correa una disposición de que las gasolineras ubicadas en zona de frontera tenían que ser expropiadas. Efectivamente, Petroecuador expropió, pero nos encontramos con un documento, porque la propietaria de la gasolinera consultó lamentablemente después de un tiempo. Así que las habilidades de abogado a veces descubren los errores de la autoridad. Hubo documentos que se encontraron posteriormente donde Petroecuador había determinado un presupuesto que no podía pasarse para expropiar la gasolinera y justamente no cubría el valor de las gasolineras expropiadas. Era muy inferior. O sea, nunca se consideró y se dijo ahí el famoso Capaya. Firmaba un documento diciendo que no tenían dinero para pagar por el lucro cesante a todas las personas dueñas de gasolineras situadas en esos sectores. Se descubrió eso, se metió un recurso de revisión administrativo y se metió un juicio que ahora está por el justo precio, que no es lo que le pagaron, sino que es 6 o 7 veces más de lo que recibió la señora. Entonces, ahí ustedes entenderán que no es el valor de los equipos, ni nada. Había una pérdida del negocio, de la venta de combustibles que tenía que pagarse. Si querían expropiar la gasolinera, paguen no el terreno, paguen la gasolinera, lo que vale la gasolinera. Se hizo un peritaje y se determinó que era de risa el precio que pagó Petroecuador. Además, fraudulentamente, porque habían limitado el presupuesto a lo que ellos consideraban y habían escondido información y todo eso. Es un caso muy interesante que todavía no está terminado.
Los juicios contenciosos administrativos en Ecuador duran de 5 a 7 años. Ya están durando 7 años, incluida la casación y a veces más. Bien, ¿en dónde está la normativa básica? En la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se refiere, en el artículo 58 y siguientes, que son ya reformados por algunas normas, se refieren a la adquisición de bienes, el artículo 58, ¿sí? Adquisición de bienes inmuebles en una ley de contratación pública. Y por ahí hay alguna sentencia que dice que es una compraventa forzosa. Y hay algún autor, José Roberto Doromi, si mal no recuerdo, que habla de una compraventa forzosa. Yo les pregunto, señores, ¿ustedes creen que una expropiación es una compraventa forzosa? No, es un error. Debería haber, como cualquier país racional, una ley de expropiaciones, pero contemplar la expropiación dentro de una ley de contratación es un despropósito. La declaración de utilidad pública no es un acto contractual ni bilateral, es un acto unilateral y además puede implicar el uso de la fuerza. El Estado tiene el uso de la coacción y jamás se puede hablar de un contrato donde haya el uso de la coacción. O sea, la expropiación está muy mal situada en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Sí? Pero ahí está. Tanto que también algún autor, algún juez ha dicho que es también una compraventa forzosa. No es una compraventa forzosa. El COTAD, en el artículo 456, si mal no me equivoco, lo que hace es reconocer y establecer que una causal especial, que es la vivienda de interés social. Bien. Quiero referirme también a una figura que por fin se incluyó. Bueno, yo les digo, está muy mal colocada la expropiación en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, pero también hay normas bastante acertadas. La Ley Orgánica trae una figura en el artículo 58 y en los 58.7, que es la reversión de la expropiación, 58.7. Sí. En honor al tiempo, para permitirles preguntas, con esto termino. La reversión de la expropiación se da en dos casos. Quiere decir, una cuestión que no entendió el Tribunal de Contencioso de Quito. La reversión de la expropiación da lugar a la extinción del acto administrativo de utilidad pública. ¿Sí? Da lugar a la extinción del acto administrativo de utilidad pública. Esa extinción en la doctrina de otros países se llama caducidad del acto administrativo. No es una revocatoria, por cierto. El acto administrativo puede perder vigencia por el tiempo y el artículo 58.7 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece un motivo de caducidad. Si en 2 años no se destina el bien al propósito que fue declarado, que fue establecido en la declaración de utilidad pública, ese bien puede ser reclamado por el propietario. A menos, dice esa norma, que se destine a otro fin de utilidad pública. Norma que tampoco es convincente, porque para hacer una expropiación debe haber una planificación previa de obra pública o de algo así, y eso no es tan sencillo. Cuando no se destina al fin que estaba previsto, hay desviación de poder. Hay desviación de poder. Entonces, la ley permite
que si en 2 años no se destina, al fin se puede pedir la reversión. No establece un procedimiento, pero ¿qué es lo que en la vida profesional me ha tocado hacer en alguna ocasión? Presentar un reclamo a la entidad y decirle que reclamo la reversión porque no ha sido destinado. No existe un procedimiento para la reversión. No existe. Hay un vacío ahí. Pero el derecho de petición, ¿sí? Yo puedo usar el derecho de petición constitucional y pedir a través de un reclamo que me restituyan el bien. Y si no lo hacen o me niegan, yo puedo iniciar un juicio contencioso administrativo para revertir la expropiación, que me devuelvan el bien inmueble. Obviamente, si me han pagado, tendré que devolver lo que han pagado, ¿no? Ahí sí también no es tan sencillo. La otra causa es no haber pagado el justo precio o no haber iniciado un procedimiento de pago del justo precio, que está también ahí en esa norma. Igual, ustedes saben que un requisito, tal vez el más importante, es que la justa indemnización. Si no hay justa indemnización, hay violación del derecho de propiedad. Y ahí me permite a mí, si es que no me van a pagar o no han iniciado ningún procedimiento de pago, dice este artículo 58.7, yo puedo pedir la reversión de la expropiación. Esto ya es mucho más serio que la falta de destino. Porque tal vez el administrado dice, bueno, ya recibí una justa indemnización, si es que la recibió, y no quiere meterse en problemas, y ya queda. Yo recuerdo que en Cuenca había un inmueble que nunca le destinaron al fin. Terminó siendo parqueadero de una empresa privada. Bueno, a la final no se tuvo mucho éxito con ese juicio, pero no se reclamó más porque tal vez no era económico un reclamo, había que hacer restituciones y tal vez no era lo más conveniente. Pero el caso de reversión, el segundo, falta de pago del justo precio o no iniciar procedimientos para ese pago es mucho más serio, porque ahí sí hay violación al derecho de propiedad. Tampoco hay un procedimiento, que es lo que debemos hacer. Igual, un reclamo, pedir el pago del justo precio con fundamento en el artículo 58.7 y en el derecho de petición constitucional y apurar un juicio contencioso administrativo con esos elementos. Bueno, esto es, en líneas generales, los temas que seleccioné, más que nada por práctica profesional e incluso por experiencia personal. Y estos minutos me gustaría oír sus preguntas, sus comentarios, sus críticas, lo que ustedes deseen. Yo creí que iba a faltarme el tiempo, pero que iba a sobrarme el tiempo, pero no. Así que he logrado cumplir el objetivo de los temático, pero me gustaría muchísimo oír sus preguntas. Sí, está abierta las preguntas. Señor. Muy bien, muchísimas gracias, estimado doctor. Vamos entonces a recordarles a los participantes que pueden levantar su mano para formular sus preguntas y vamos a estar también atentos a las preguntas que nos dejen en la caja de comentarios de Zoom y también en redes sociales. Ha levantado primero su mano el doctor Diego Muñoz y luego vamos con el doctor Carlos Camba. Estimado doctor Muñoz, lo escuchamos. Buenas noches. Muy buenas noches, estimado doctor Damián. Un gusto saludarle también al doctor Benalcázar. Pues bien, mi pregunta va, yo no hago esta materia, sin embargo, pues me llamó la atención que en un gobierno autónomo descentralizado había hecho esta expropiación a eh, una sociedad, no decirlo sociedad, era una asociación que era de este tema cultural. Habían hecho una expropiación de un teatro denominado Teatro Obrero en dicho gobierno autónomo descentralizado. Dicha asociación perdió su vida jurídica
desapareció, no hay ahora ningún representante. Sin embargo, el hecho de la expropiación había quedado en dicho municipio, pero ese municipio tampoco asignó el valor a pagar o a reconocer a esta asociación artística. En este sentido, llegaron pues a mí a consultarme en el sentido de que ellos tenían la intención de volver a reactivar esta asociación. Pero en este sentido, esta asociación nueva, o no sé si es que la reactivada, podría reclamar este retrotraer de esta expropiación. Nunca recibieron el dinero, nunca de parte del GAD generaron algún desembolso. Y es más, de lo que tuve entendimiento, esa partida presupuestaria se ha ido prorrogando prácticamente año tras año. Esa es mi consulta, mi doctor Benalcázar. Un gusto saludarle. Sí, la pregunta es muy buena. Aprovecho también para saludar a Caterine Armas. Alguna vez que escribe desde el Ángel. Sí, pues yo paso ahí mucho. Tenemos la hacienda San Antonio Chabayán y será bienvenida cuando usted guste. Y todos igual. Bien, y hay una persona desde Londres, así que también me gusta, me agrada mucho. A ver, hay un tema, la legislación nuestra es muy deficiente, eh, para todos, terriblemente deficiente en esta materia. Hay una cuestión, no hay establecido un plazo en la ley para hacer el reclamo. No hay. Hay algunos jueces que se han inventado de que es el plazo de 5 años para pedir indemnización de daños y perjuicios, pero eso es para la responsabilidad extracontractual del Estado. Otros que dicen que a falta de norma se aplica 5 años, pero no justifican por qué. Lo cierto es que no hay plazo. Hay una segunda cuestión que en mi vida profesional les he planteado por esa falta de plazo expreso, que se trata de derechos constitucionales. No son derechos, no es cualquier derecho la justa indemnización, ni es cualquier derecho la propiedad. Son derechos constitucionales, y más aún derechos fundamentales, porque además de la Constitución están reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos. Yo le diría una cosa, que es, a pesar de lo arduo, lo que yo he optado por hacer, y recientemente hay un caso mío por una expropiación absolutamente arbitraria que en la Ruta Viva. Yo presenté un reclamo con un peritaje, se presentó un reclamo y se le dijo a una entidad pública quiteña del municipio de Quito pague lo que vale. Ahorita estoy con un problema está en casación, porque no quisieron entender en el Tribunal de Quito la naturaleza de un derecho constitucional. Yo no puedo decir que un derecho constitucional prescribe, caduca, y menos aún cuando no hay norma expresa que diga que caduca. Bueno, está en discusión. Ahora, la acción de protección también podría ser viable, pero una cosa es la teoría y otra la práctica, porque la acción de protección, con eso de con eso de que se puede, que no exista vía idónea y eficaz, esa norma es el antídoto de cualquier defensa a los derechos constitucionales, ¿no? Esa norma es, para mí, el que da y quita con el diablo se desquita, le diría a la persona que hizo la ley, porque con eso se escuda a todo el mundo y con eso los jueces les encanta sacarse de las manos las acciones de protección por más fundamento constitucional que tengan. Pero como no hay plazo y como hay norma que reconoce el derecho y como se trata de derechos constitucionales en juego, lo que yo les digo que hago es provocar una decisión de la administración para proponer un juicio contencioso administrativo. Presento un reclamo y les digo páguenme o devuelvan y ahí empieza la pelea. O puedo ir también a una acción de protección
Ahora van a haber jueces constitucionales. Bueno, algún día van a haber jueces constitucionales. Por lo pronto, la acción de protección es posible en teoría. Solo falta que encuentre un juez que entienda. Perdón, no quiero ser tan duro, pero a mí me ha pasado, no digo que todos sean así, pero a mí me ha pasado cada experiencia que, que no tengo más que decir eso, sin faltar el respeto a los señores jueces, pero es arduo. Cuando un caso como el suyo, yo tengo casos así, son bien arduos, ¿sí? Empiece por una reclamación y pida lo que dice el 58.7. Además, otra cosa, perdón, que me tome un poco más de tiempo, me llama mucho la atención de que se expropie un teatro, o sea, que expropie el Estado un negocio, utilidad pública. Tendrían que justificar qué es lo que iban a hacer, pero expropiar un teatro sí llama la atención. Utilidad pública, ¿está justificada la utilidad pública? Yo sería muy crítico con lo que dicen al respecto, porque no me suena. O sea, tampoco van a ir a expropiar una discoteca, cosas así. O sea, utilidad pública es beneficio para el uso público de la colectividad. Entonces, sí llama la atención. Sí, muy buena la pregunta. ¿Quién más? Bien, vamos con la pregunta de Carlos Camba y después Carlos Tomás Alvear. Estimado Carlos, lo escuchamos. Gracias, doctor Armía. Doctor Benalcázar, un gusto Gracias. y gracias por su generosidad, doctor. Y apelando a esa generosidad en primer término, doctor, con mucho respeto, le quisiera pedir que por favor nos ponga en el chat el caso para ver las actuaciones judiciales y de ahí tal vez nosotros sacar a limpio en lo que podamos utilizar. Eso se lo dejo para que usted con mucho respeto lo dijera para ver si con su generosidad que estoy apelando nos la cuelga en el chat. Eso Y, primeramente, doctor. Y he estado muy atento a su explicación, muy sobria, muy didáctica, doctor Benalcázar. Y eso me ha llevado a mí al artículo 280 de la Constitución, porque efectivamente el Plan Nacional de Desarrollo se dice que tiene que estar articulado cualquier obra, cualquier trabajo que tengan los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, como se llaman ahora a los municipios y a la prefectura y los otros juntas parroquiales. Por lo tanto, basado en ese artículo, debe de haber tenido con anterioridad ese estudio, planificación, dinero presupuestado que el gobierno central le dé, porque nosotros sabemos, porque estamos medianamente informado que los gobiernos autónomos descentralizados no tienen dinero ni para pagar las indemnizaciones de sus aparatos burocráticos que son gobiernos obesos como botín político y recurren al gobierno central para hacerlo más delgado su gobierno. Partiendo de esa idea, doctor, justamente a mí me vinieron a hacer también una consulta unas personas de Quevedo que habían hecho una expropiación, pero más que nada yo pienso que es un abuso porque no declararon de utilidad pública, no hicieron ningún estudio técnico, no hicieron nada y se llevaron una franja de terreno de aproximadamente, vamos a decir, como unos 600 metros a la orilla del río Quevedo y nada más. Entonces a esta persona le han inflado el impuesto de que para cruzar cuentas, para ver si sacan un empate, diríamos coloquialmente. De tal manera que yo justamente le dije a estos señores que cuál sería el procedimiento, pero que es engorroso. Y también tengo la impresión, doctor, no sé si usted coincida conmigo, pero parece que es parte de la cultura de la ignorancia de saber todo este trámite. Por eso es que se vuelve necesario, y yo siempre
aplaudo la gestión de Latin Juris porque nosotros los abogados en el libre ejercicio podríamos tener consulta de esta naturaleza, podríamos nosotros ocultar a los diferentes clientes. En todo caso, doctor, eso sería yo lo que traigo a colación y me ha llamado mucho la atención en lo que usted refiere de que más bien se debería legislar, porque la ley esta de contratación pública no es la idónea para solventar este asunto de las expropiaciones con todos estos desfases y cosas que tienen ahí vacíos legales. No sé si que el comentario, más que pregunta, y mi agradecimiento a su generosidad a Latin Juris y a usted, doctor Benalcázar, que para mí ha sido muy gratificante y muy enriquecedor en derecho, y puede ser que algún día lo pueda saludar personalmente, doctor. Le agradezco. He puesto en el chat mi correo y veo también algunas preguntas. A ver, doctor Camba, me suena a vía de hecho lo que ha hecho el municipio. Eso de entrar a la cavernícola, a un inmueble, ya fue materia, incluso en una acción de amparo, cuando había el amparo, ¿sí? Que determinó que eso no se puede hacer. Y lo que usted dice es absolutamente correcto, porque no es que yo pueda expropiar, porque por ahí me gustó el terreno, no. O sea, la Corte ya ha dicho que hay un procedimiento y que debe haber presupuesto. Y para que esté presupuestado, implica que hay un plan de obras públicas. O sea, no es así de fácil como parece que pasó con el caso del que preguntaba el abogado Diego Muñoz, que les gustó el teatro y fueron y lo expropiaron. No, debe haber justificación. Hay un procedimiento y se lo exige la Corte. Entonces, el tema no es, yo veo que en su caso hay vía de hecho, igual que le pasó con lo que les cuento que pasó en el Ángel. Sí. Eh, hay personas que han preguntado por el chat, doctor Armijos, y no quisiera que queden sin dejar, sin contestarle y por orden, quisiera atender al doctor Carlos Alvear y que usted como moderador pues canalice esas preguntas o bien me las envíen a mi correo y yo con mucho gusto les puedo contestar. Si, si hay tiempo, usted me dirá. Entonces, Sí, muchísimas gracias, doctor. Nada más hacer énfasis en esto último, que en honor al tiempo vamos a cerrar con la pregunta del doctor Alvear y por favor los participantes que tuvieran otras inquietudes, que tengamos en cuenta el correo que generosamente nos ha compartido el doctor Benalcázar. Estimado Carlos, lo escuchamos, por favor. tiene el micrófono apagado. Tiene su micrófono apagado, No, doctor no le Alvear. escuchamos, Carlos. Perdón, ahí tal vez. Exactamente. Ahí sí. Buenas noches, le decía, doctor, un gusto saludarle, el doctor Benalcázar, gracias a Latin Juris. Una pregunta muy concreta. En determinado año o 2 años antes de la declaratoria de utilidad pública, se recibe un bien en dación de pago. Para la recepción del bien de dación de pago, se cobra un valor de $600,000 por el terreno, se cobra el 1 por 1000 para escribir la dación de pago. Pero el momento de expropiar, 2 años después de haber cobrado el municipio sobre un valor de $600,000 para la dación de pago y la transferencia de dominio por dación de pago, resulta que declara de utilidad pública el bien inmueble y misteriosamente ahora cuesta $33,000. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? ¿Cómo determinar el pago justo? Y que hay un contencioso administrativo es competente para determinar el justo precio actualmente. Perdón, es algo que me olvidé. Está en el artículo 320, está en el COGEP,
como facultad del contencioso el establecimiento del justo precio actualmente. Y se lo hace en procedimiento sumario, no ordinario. Y ustedes ya conocen que es una sola audiencia, ¿ya? Y está en el número 9 del artículo 332. Controversias generadas por falta de acuerdo en el precio a pagar por expropiación. Se puede iniciar una demanda, o bien el municipio, o la entidad pública, o bien el particular, para establecer el justo precio, cuando hay oposición, ¿sí? Lo que yo quiero resaltar, hay unas preguntas, voy a aprovechar, aunque sea para no dejar en el aire también lo que está en el chat. Doctor Alvear, la idea central para todos, no hay pago de justa indemnización, no precio, indemnización. Lucro cesante, daño emergente. Si no hay eso, la expropiación viola el derecho de propiedad y es ilegítima. La idea central es que el patrimonio del administrado tiene que quedar indemne, ¿sí? Esa es la idea central. Si no se cumple ese requisito, tengo todas las vías para demandar. Sí. David Sperber, ¿quién debe pagar esa obligación? El Estado. Ahí tiene que, el responsable de todo lo que ha pasado en el caso que usted cuenta es el Estado, el municipio. Él es el responsable, él tiene que pagar. Igual a Luis Andrade, no es el justo precio, sino, y aquí el ajuste de indemnización no funciona con el catastro ni con nada, funciona con un peritaje que determine lucro cesante, daño emergente. Eso es. Esas son lo que yo les diría a todos. Y también a Pedro Rodríguez Aro, los responsables del pago por expropiaciones y de la indemnización es el Estado, la entidad expropiante. Ellos son los responsables de pagar y los que deben hacerlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que les puedo decir y les dejo esa idea. No hay justa indemnización, violación automática al derecho de propiedad y me pueden haber muchas vías. Utilicen cuando necesiten, traten de pelearle con reclamaciones administrativas previas, hagan pronunciarse y metan contenciosos, metan acciones de protección, que serían las vías adecuadas. La acción de protección, alguien está diciendo sobre revertir la expropiación a través de una AP. A mí me ha ido mal con las acciones de protección en materia de expropiaciones. Sí, me ha ido mal. No han entendido, e incluso el contencioso administrativo no ha entendido. Así que sí es un poco arduo, y especialmente cuidan mucho actualmente, lamentablemente eso está pasando, se cuidan mucho los jueces de temas económicos, como que no quieren meterse con temas económicos. Bueno, cualquier otra aclaración, todas las personas pueden con toda confianza en escribirme, ¿sí? Eso es. Gracias, entonces, a Muy todos. bien, igualmente, estimado doctor, muchísimas gracias y en nombre de Latin Juris y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, pues nuestro sincero agradecimiento y le devolvemos la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Bueno, me ha dado una muy grata, he pasado muy bien con ustedes. Les agradezco a Latin Juris, al doctor Armijos por la invitación. Sí les digo, le ha pasado muy bien. Unas preguntas excelentes y veo a algunas personas conocidas, lo cual también me da mucha alegría. Hay una persona incluso del Ángel, alguien de México, entonces eso también me agrada porque es gente cercana. Entonces, les agradezco mucho, les deseo muchos éxitos. Yo estoy a la orden, no soy solo abogado en libre ejercicio, soy un amigo académico que está a la orden. Pueden preguntarme con toda confianza a mi correo.
ténganme paciencia que a veces no puedo contestar enseguida, pero cuando alguien ha pasado por una disertación, una clase conmigo, yo me siento con la especial obligación y deferencia de contestar los correos que me envíen. ¿Sí? Estoy a la orden.